Hay lugares donde el amor y el dinero comparten el mismo perfume. Editorial Espasa presenta La balada de Soy Cowboy, la nueva novela de Fabián C. Barrio. Muy pronto en librerías. Infórmate en labaladadesoycowboy.com. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos a una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de la obsesión por la identidad y el deseo de convertirse en otro, la fascinación por la riqueza, el lujo y el estatus social, la distancia entre la apariencia y la realidad de las relaciones humanas, la huida permanente de uno mismo y de las consecuencias morales. Todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Hay novelas que se leen con interés y otras que te observan mientras las lees. Esta pertenece a la segunda categoría. Desde las primeras páginas, te coloca dentro de la cabeza de un hombre que no tiene una identidad sólida. Apenas es una colección de gestos prestados, deseos ajenos y una ambición silenciosa pero inabarcable que crece como la humedad en las paredes. Y entonces ocurre algo incómodo. Empiezas a comprenderlo, a empatizar con él, a veces incluso a justificarlo. Patricia Highsmith juega aquí con uno de los mecanismos más turbios de la mente humana, esa capacidad que tenemos para admirar al impostor cuando lo vemos ascender por la escalera social, con una elegancia casi artística. Y cuando te das cuenta de hasta dónde estás dispuesto a acompañarlo, ya es demasiado tarde para bajarte de la historia. Argumento. Tom Ripley es un joven sin dinero, sin rumbo y con una intuición casi animal para detectar las debilidades humanas. Un rico industrial lo envía a Italia para convencer a su hijo Dickie de que vuelva a Estados Unidos. Allí, Ripley descubre algo más seductor que el encargo: la vida de Dickie. Sol, dinero, despreocupación, música, mujeres, la elegante irresponsabilidad de quien jamás ha tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente. Ripley empieza admirándolo, luego imitándolo y finalmente comprendiendo que en un mundo donde la identidad es poco más que una máscara social, también puede apropiarse de la del otro. Cuando Dickie deja de ser un modelo y se convierte en un obstáculo, Ripley lo elimina y ocupa su lugar con una mezcla escalofriante de sangre fría, inteligencia y oportunismo. La novela avanza así como un juego de espejos morales en el que el asesino prospera gracias a la misma hipocresía social que debería condenarlo. Cuanto mejor interpreta el papel de Dickie, más puertas se le abren, como si Patricia Highsmith estuviera insinuando que el verdadero talento de Ripley no es matar, sino entender que la sociedad recompensa al impostor siempre que lleve el traje adecuado. Biografía de la autora. Patricia Highsmith no era exactamente el tipo de persona que uno imagina firmando bestsellers. Tenía algo áspero, casi hostil en su forma de estar en el mundo. Bebía como una esponja, desconfiaba de casi todo el mundo y parecía observar a los seres humanos con la fría curiosidad de un entomólogo que examina insectos bajo la lupa. Nació en Texas. En 1921 creció entre Texas y Nueva York y muy pronto desarrolló esa mezcla de inteligencia afilada y misantropía que acabaría impregnando toda su obra. Publicó su primera novela, Extraños en un tren, en 1950, y Alfred Hitchcock la convirtió en película casi de inmediato, lo que podría haber sido el comienzo de una vida literaria más o menos convencional. Pero Highsmith no estaba hecha para la comodidad. Sus libros se adentran en territorios moralmente incómodos, poblados de impostores, asesinos y personajes que descubren que dentro de ellos hay zonas bastante más oscuras de lo que les gustaría admitir. La vida personal de Highsmith tenía algo de ese mismo clima psicológico. Mantenía relaciones sentimentales tormentosas con hombres y con mujeres, escribía diarios obsesivos donde analizaba cada emoción con una precisión casi quirúrgica y cultivaba una reputación de mujer difícil, incluso un poco cabrona. Con el tiempo decidió instalarse en Europa, primero en Francia y luego en Suiza, como si necesitara una cierta distancia geográfica para poder observar mejor el espectáculo humano. Allí siguió escribiendo durante décadas, siempre con esa mirada incómoda que convierte sus novelas en algo más que simples historias de crimen.
Cuando uno lee a Highsmith, tiene la sensación de que alguien está apartando las cortinas de la mente humana y dejando entrar un hilillo de luz poco favorecedor. Y lo inquietante es que una vez que esa luz entra, chico, ya no se puede apagar. Contexto histórico. La novela nace en un momento muy particular del siglo XX. Europa acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, estaba intentando recomponerse mientras Estados Unidos entraba en una fase de prosperidad que para muchos jóvenes americanos abre una posibilidad casi inédita. Escapar, huir, viajar al otro lado del Atlántico, vivir barato, reinventarse. Más o menos lo que está ocurriendo hoy con Occidente y Asia. Italia, Francia o Grecia se llenan entonces de expatriados que buscan algo difícil de definir. Libertad, exotismo o simplemente una vida más interesante que la que dejaron atrás. En ese paisaje aparece Tom Ripley, que no pertenece realmente a este mundo privilegiado, pero lo observa con una intensidad casi patológica. Ese contraste social es fundamental. El dólar fuerte permite que jóvenes ricos vivan en pueblos costeros italianos, como si el verano fuese eterno, rodeados de barcos, terrazas, conciertos, folleteo, ocio permanente, pero al mismo tiempo esa Europa todavía lleva las cicatrices de la guerra. Economías frágiles, ciudades que se reconstruyen, un ambiente donde las identidades pueden volverse difusas en el mejor de los casos. Ese escenario ofrece algo que a Ripley le viene de puta madre: anonimato. En una época en la que viajar todavía implicaba cierta distancia con el lugar de origen, cambiar de nombre, de historia personal o incluso de personalidad resultaba bastante más fácil que hoy. Highsmith aprovecha ese momento histórico con una inteligencia muy precisa. El viejo mundo funciona como un escenario elegante donde los estadounidenses ricos juegan a vivir de forma bohemia, mientras un intruso como Ripley descubre que ese sistema tiene grietas muy profundas. Y cuando alguien con suficiente audacia encuentra una grieta en su sistema social, a veces lo que surge es una oportunidad. Obras relacionadas. Cuando Patricia Highsmith publicó El talento de Mr. Ripley en 1955, cometió una pequeña herejía literaria. Hasta ese momento, el thriller funcionaba con una regla bastante clara. El lector debía identificarse con el investigador, con la víctima o con el inocente atrapado en una conspiración. Pero Highsmith decidió hacer algo mucho más incómodo. Colocó al lector dentro de la cabeza del criminal y luego lo obligó a acompañarlo hasta el final. Ese gesto conecta la novela con toda una genealogía literaria que explora la mente desviada con una franqueza clasiclínica. Hay algo del protagonista de Crimen y Castigo en Ripley, esa mezcla de superioridad moral y autojustificación que permite cometer actos terroríficos mientras la mente construye una lógica impecable para sostenerlos. También resuena el espíritu del retrato de Dorian Gray, donde el deseo de vivir una vida más brillante conduce a una progresiva degradación moral. Pero Highsmith da un paso más. Sus personajes no se hunden entre remordimientos grandiosos ni castigos metafísicos. Simplemente siguen adelante. La estela de Ripley se puede rastrear con facilidad en la cultura contemporánea. Bret Easton Ellis heredó esa frialdad moral cuando creó a Patrick Bateman en American Psycho. Gillian Flynn la llevó al terreno del thriller doméstico con Perdida. Y en televisión, personajes como Walter White en Breaking Bad o Dexter Morgan continúan ese mismo juego perturbador: convertir al espectador en cómplice emocional de alguien que, en circunstancias normales, debería producirle rechazo. Highsmith entendió algo que hoy parece evidente, pero que en los años 50 resultaba casi escandaloso. El lector siente una fascinación secreta por el impostor que logra dar por culo al sistema. Ripley no fue simplemente un personaje nuevo, fue la inauguración de un tipo de protagonista que la literatura y el cine todavía siguen explotando y que en el fondo revela algo incómodo sobre nosotros mismos. Temas: la obsesión por la identidad y el deseo de convertirse en otro. Hay algo perturbador en el impulso que mueve a Tom Ripley, porque no se trata simplemente de envidiar la vida de otro. Lo que él desea es mucho más radical: dejar de ser quien es. Al conocer a Dickie, Ripley descubre a alguien que parece habitar el mundo con una facilidad que él jamás ha tenido. Que si dinero, que si elegancia, que si despreocupación, que si un cuerpazo. Esa especie de ligereza social que hace que algunas personas parezcan legítimas dueñas del escenario. El carisma natural. Y poco a poco su mente empieza a construir una idea peligrosa. Si Dickie representa todo lo que la vida debería haber sido para él,
Tal vez la solución sea ocupar su lugar. Nada de mejorar su vida, simplemente tomarla prestada, reemplazarla. La psicología moderna ha observado muchas veces este fenómeno. El sociólogo Erving Goffman hablaba de la identidad como una representación teatral que cada individuo interpreta frente a los demás. Ripley es alguien que descubre que los papeles pueden intercambiarse. No tiene un núcleo sólido de personalidad, tiene una capacidad extraordinaria para imitar, para absorber, para reinventarse. Y ahí está lo inquietante. Su transformación no nace del caos mental, sino de una lógica perfectamente comprensible. Si la identidad es, en parte, una máscara social, y diría yo, en gran parte, Ripley simplemente decide ponerse una mejor. Y al hacerlo nos obliga a mirar de frente una fantasía bastante extendida. La idea secreta de que en algún lugar existe una vida que nos sentaría mejor que la nuestra. Que nos merecemos otra cuna. O como mi madre decía, tu hijo parece que naciste de un huevo de pato. La fascinación por la riqueza, el lujo y el estatus social. Tom Ripley no desea el dinero en sí. Lo que desea es la sensación de legitimidad que el dinero concede. Cuando observa la vida de Dickie, descubre algo que muchos intuimos, pero rara vez formulamos con tanta crudeza. El lujo funciona como una especie de pasaporte existencial. Quien lo posee se mueve por el mundo con una naturalidad distinta. Parecen como más bronceados, como si la luz incidiera en ellos de forma distinta. Nadie parece cuestionar su presencia, nadie sospecha de sus intenciones. El camarero se inclina un poco más de forma natural. Las puertas se abren con mayor suavidad y de pronto la vida parece organizada para no incomodar demasiado a ciertas personas. Ripley entiende muy rápido ese mecanismo. Para alguien que ha pasado la vida sintiéndose un intruso, el verdadero atractivo de la riqueza es la posibilidad de dejar de pedir permiso para estar en el mundo. Y aquí Highsmith hace algo particularmente incómodo. Nos muestra el lujo exactamente como lo percibe alguien que nunca lo ha tenido. No como un conjunto de objetos, eso sería demasiado fácil, sino como un clima psicológico. La ropa cara, los anillos, los hoteles elegantes, las comidas interminables frente al mar, todo eso produce en Ripley una especie de embriaguez silenciosa. Las posesiones empiezan a funcionar como pruebas materiales de que uno existe de una forma más sólida. Un psicólogo de nombre impronunciable, Thorstein Berg, habló hace más de un siglo del consumo ostentoso como una forma de señalar estatus. Pero Ripley lleva esa lógica a un territorio más íntimo. Para él, los objetos de Dickie no solo representan riqueza, representan una identidad. Un lugar en el mundo que es más legítimo que el que vive él. Y cuando alguien empieza a confundir lo que posee con lo que es, el paso siguiente puede resultar peligrosamente corto. La distancia entre apariencia y realidad en las relaciones humanas. Las relaciones interpersonales funcionan en gran medida sobre una especie de coreografía de apariencias. Gestos amables, conversaciones educadas, pequeñas fricciones que nos permiten convivir sin examinarnos los unos a los otros demasiado. La mayoría de nosotros aceptamos ese pacto tácito y vivimos dentro de él sin preguntarnos demasiado qué hay debajo, qué ocurriría si rascamos la superficie. Tom Ripley, en cambio, observa ese teatro con una lucidez distinta, incluso diría que inquietante. Comprende que la confianza social se construye sobre señales superficiales, la ropa adecuada, el tono de voz correcto, la historia personal bien narrada. Y cuando uno entiende ese mecanismo descubre algo muy peligroso, que la identidad visible es en gran medida una puesta en escena, un teatro. Highsmith explota esa grieta con una precisión casi cruel, porque Ripley no es un maestro del disfraz en el sentido clásico, no necesita máscaras elaboradas ni transformaciones espectaculares. Le basta con reproducir los pequeños códigos que hacen que los demás bajen la guardia. Un gesto de seguridad, una conversación casual, la posesión de ciertos objetos. El resto lo hace la mente humana, que tiende a completar las piezas faltantes con una fe que resulta casi conmovedora. El resultado es profundamente incómodo. La novela nos recuerda que muchas de nuestras relaciones se sostienen sobre percepciones frágiles y que a veces basta un buen actor para atravesar esas barreras sin que nadie note realmente a quién coño tiene delante. La huida de uno mismo y de las consecuencias morales.
En el fondo, toda la historia de Ripley gira alrededor de una forma muy particular de fuga. Ya no hablo simplemente de la fuga física. Eso es relativamente sencillo, sino la huida de uno mismo. Ripley siente desde el principio una incomodidad profunda con su propia identidad. Su origen mediocre, su inseguridad social, la sensación constante de ser un intruso en el mundo de los demás. Y cuando aparece la posibilidad de vivir otra vida, la tentación resulta casi irresistible. El crimen, en ese sentido, no surge como un estallido de violencia, sino como una especie de atajo psicológico. Por eso llegamos a entenderlo, por eso empatizamos con el protagonista. Si su propia identidad le resultaba insoportable, quizá la solución más lógica sea abandonarla. Lo interesante es que Highsmith retrata este proceso sin moralinas, sin grandes discursos de culpa. Ripley no es un hombre atormentado por su conciencia, es alguien extraordinariamente hábil para racionalizar lo que hace. La mente humana tiene una capacidad casi ilimitada para justificar sus propias acciones y Ripley la utiliza con una frialdad admirable. Cada mentira genera otra mentira. Cada decisión arrastra a la siguiente y así se va construyendo una red cada vez más compleja que le permite seguir adelante sin mirar demasiado atrás. El lector observa este mecanismo con una mezcla de fascinación y desasosiego porque reconoce algo muy humano en él. La facilidad con la que la mente encuentra argumentos para seguir avanzando, incluso cuando sabe perfectamente que se está alejando de cualquier terreno moral reconocible. Al final, lo inquietante de esta historia no es el crimen, ni la impostura, sino la claridad con la que deja al descubierto ciertos mecanismos muy humanos. Ripley no es un monstruo surgido de la nada. Es un tipo que llegó hasta sus últimas consecuencias impulsos bastante reconocibles. El deseo de ser otro, la seducción del estatus, la facilidad con la que la mente aprende a justificar lo que le conviene. Highsmith nos obliga a acompañarlo lo suficiente como para entender su lógica y ahí está la verdadera incomodidad que provoca esta novela. Porque cuando uno cierra el libro, descubre algo perturbador. La historia de Ripley no funciona solo como un thriller elegante, sino como un espejo ligeramente deformado, un poco cabrón, donde asoman algunas zonas de la psicología humana que preferiríamos no examinar con demasiada atención. Y quizá por eso el personaje sigue resultando tan fascinante décadas después. Simplemente porque es inquietantemente cercano. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. Mientras esperamos próximas ediciones, ya saben que seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca en mitad del Mediterráneo que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.